Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Soy tu nombre y estoy súper emocionado de estar aquí con ustedes hoy. Si eres nuevo por aquí, te doy una calurosa bienvenida y espero que te quedes por mucho tiempo. Y si ya eres parte de esta gran familia, muchas gracias por estar siempre. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado generando mucha curiosidad y conversación en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de las novelas turcas. Y es que el título del vídeo lo dice todo: tensión familiar, ¿qué pasó en el funeral de Can Yaman? Drama y secretos. Sí, amigos, vamos a destapar algunos secretos y a analizar la supuesta tensión familiar que se vivió en el funeral de un personaje ficticio, pero que ha resonado con tanta fuerza en el imaginario colectivo que casi se siente como si fuera real. Prepárense para un análisis profundo con muchas más aristas y perspectivas sobre este tema fascinante. Para los que no estén familiarizados, Can Yaman es uno de los actores turcos más populares y queridos del momento. Con su innegable atractivo, su talento actoral y su carisma, ha conquistado corazones alrededor del mundo. Sus novelas como Erkencikus, Pájaro Soñador, y Bay Jail, Señor Equivocado, han sido éxitos rotundos y sus seguidores son legión. Su ascenso a la fama ha sido meteórico y con cada nuevo proyecto, su popularidad se consolida aún más. No solo es reconocido por sus habilidades actorales, sino también por su dedicación al trabajo, su profesionalismo y su cercanía con sus fans. Su presencia en las redes sociales es constante, interactuando con sus seguidores y compartiendo detalles de su vida, lo que ha contribuido a fortalecer el vínculo entre él y su audiencia. Ahora bien, ¿de dónde surge todo este revuelo sobre el funeral? Bueno, la trama de una de sus series recientes, que generó mucho debate, incluía un final inesperado. Y es que en esta historia, el personaje principal, por decirlo así, tuvo un final trágico, lo que obviamente conmocionó a los fanáticos. A raíz de esta situación, empezaron a circular rumores y especulaciones sobre la supuesta tensión que existía en la vida personal del actor y su familia, y cómo esto se reflejaba en las escenas. La serie en cuestión, con su giro argumental inesperado, generó un torbellino de emociones entre los seguidores. El final, que marcó un punto de inflexión en la narrativa, dejó a muchos con sentimientos encontrados. La tristeza por la pérdida del personaje se mezcló con la sorpresa y la incredulidad ante lo sucedido. Es importante aclarar que todo esto surge del mundo de la ficción y de la percepción de los fanáticos. No hay información oficial que confirme que hubo tensión en el set o en la vida personal de Can Yaman. Sin embargo, el fervor de los seguidores y la naturaleza dramática de la serie han creado un caldo de cultivo perfecto para las especulaciones. Es fundamental recordar que las novelas turcas, con sus tramas complejas y sus personajes intensos, a menudo exploran temas emocionales profundos y generan un fuerte impacto en el público. La línea entre la ficción y la realidad se difumina, y los fanáticos se involucran emocionalmente con los personajes y las historias. Así que prepárense para un análisis profundo, donde vamos a desmenuzar los rumores, examinar las posibles razones detrás de la especulación y, por supuesto, a fantasear un poco sobre lo que podría haber ocurrido, siempre desde el respeto y la objetividad. Comencemos por el principio. ¿Qué sabemos realmente sobre el funeral en la serie? Bueno, sin entrar en spoilers masivos, aunque si estás viendo este vídeo, probablemente ya sabes lo que pasó, el funeral fue una escena dramática y emotiva. Vimos rostros de dolor, lágrimas y despedidas desgarradoras. La actuación de Can Yaman, como siempre, fue impecable, transmitiendo una gama de emociones que conectaron con el público de manera profunda. El funeral, como suele ser en este tipo de producciones, se convirtió en el punto álgido de la trama. La puesta en escena, la música, la iluminación y, sobre todo, la interpretación de los actores, contribuyeron a crear una atmósfera de tristeza y desolación. Lo que generó mayor curiosidad fue la interacción entre los personajes que interpretan a los familiares del actor. Si los guionistas quisieran crear un ambiente cargado de tensión, lo consiguieron. Las miradas, los gestos, los silencios, todo parecía indicar que había algo más allá de la pena por la pérdida. Y ahí es donde las especulaciones comenzaron a florecer. La forma en que los personajes se relacionaban, sus diálogos entrecortados, las miradas furtivas y los roces accidentales, todo parecía sugerir que había conflictos subyacentes. La tensión palpable en el aire alimentó las teorías y los rumores. Los fanáticos, con su aguda capacidad de observación, no dejaron escapar ningún detalle. Los fanáticos comenzaron a analizar cada detalle, cada gesto, cada palabra.
Se formaron grupos de discusión en redes sociales donde se debatía sobre la relación del actor con sus compañeros de reparto, con los guionistas, con la productora. Se crearon teorías sobre posibles conflictos, sobre secretos ocultos, sobre situaciones no resueltas. Las redes sociales se convirtieron en el epicentro de la especulación. Los foros de discusión y los grupos de fans se llenaron de análisis minuciosos, donde se diseccionaba cada escena y se debatía sobre la veracidad de los rumores. La pasión de los seguidores por descubrir la verdad los llevó a examinar cada detalle con lupa. Algunos incluso especulaban sobre la posibilidad de que la supuesta tensión fuera producto de rivalidades profesionales o de conflictos personales que se trasladaron al set de grabación. Es importante recalcar que hasta el momento no hay evidencia concreta de que estas afirmaciones sean verdaderas. Pero como siempre, el ser humano es experto en crear narrativas complejas, incluso cuando no hay información para sostenerlas. Es común que en el mundo del espectáculo existan rivalidades y tensiones entre los miembros del elenco y el equipo de producción. Sin embargo, es crucial no caer en la especulación y esperar a tener pruebas concretas antes de emitir juicios. Pero, ¿por qué estas especulaciones generaron tanto interés? Bueno, hay varios factores que contribuyeron a ello. En primer lugar, está el fenómeno del fandom. Los seguidores de Can-Yaman son apasionados y están profundamente involucrados en la vida del actor y de sus proyectos. Quieren saberlo todo, quieren entenderlo todo, y cualquier detalle que sugiera un drama o una intriga, captura su atención de inmediato. El fandom, con su base de seguidores leales y comprometidos, es un elemento crucial en el éxito de cualquier proyecto. Los fans, con su entusiasmo y su dedicación, se convierten en los mayores promotores de la obra. En segundo lugar, está el morbo humano. Nos sentimos atraídos por el drama, por los secretos, por las historias que nos hacen sentir emociones fuertes. El funeral, con su atmósfera sombría y emotiva, es el escenario perfecto para alimentar nuestra curiosidad. El morbo, esa curiosidad malsana por los aspectos más oscuros y dramáticos de la vida, es un rasgo inherente a la naturaleza humana. Los eventos trágicos y las situaciones conflictivas suelen generar un gran interés en el público. Además, las redes sociales juegan un papel fundamental. Las plataformas como Twitter, Instagram y TikTok son el caldo de cultivo perfecto para la difusión de rumores y especulaciones. Los usuarios comparten sus teorías, comentan las publicaciones y, en muchos casos, crean narrativas que, aunque no sean ciertas, se propagan a la velocidad de la luz. Las redes sociales, con su capacidad para conectar a personas de todo el mundo, han transformado la forma en que consumimos información. La inmediatez y la facilidad con que se comparten los contenidos han facilitado la difusión de rumores y especulaciones. Y no podemos olvidar el contexto cultural. Las novelas turcas, con sus tramas complejas, sus personajes intensos y sus finales dramáticos, suelen generar mucha conversación y debate. El público está acostumbrado a la intriga, a los giros inesperados y a los secretos que se revelan poco a poco. La cultura turca, con su rica historia y sus tradiciones milenarias, influye en la producción de novelas y series televisivas. Las tramas suelen estar ambientadas en escenarios lujosos y exóticos, y los personajes a menudo se enfrentan a dilemas morales y emocionales profundos. Ahora, ¿qué podríamos concluir de todo esto? ¿Hubo realmente tensión familiar en el funeral de Can-Yaman? La respuesta es, probablemente no, o al menos, no en la forma en que se ha especulado. Lo más probable es que estemos ante una combinación de factores: la ficción dramática de la serie, el fervor de los fanáticos, el morbo humano y la influencia de las redes sociales. Es importante analizar cada uno de estos elementos por separado para comprender mejor el fenómeno. Es posible que existan conflictos o tensiones en cualquier ámbito laboral, y el mundo del entretenimiento no es una excepción. Pero hasta el momento, no hay pruebas concretas que confirmen que esto haya afectado el rodaje de la serie o la relación de Can-Yaman con sus compañeros. Es fundamental distinguir entre lo que es real y lo que es producto de la ficción. No podemos dar por ciertas las especulaciones sin tener evidencia que las respalde. Sin embargo, el debate generado por este tema ha sido interesante y nos ha permitido reflexionar sobre varios aspectos. Por un lado, nos recuerda el poder de la ficción y cómo una buena historia puede generar emociones y conectar con el público. La ficción, con su capacidad para evocar emociones y despertar la imaginación, es una herramienta poderosa para conectar con el público.
Las buenas historias, con sus personajes memorables y sus tramas cautivadoras, pueden trascender las barreras culturales y lingüísticas. Por otro lado, Do nos muestra la importancia de ser críticos con la información que consumimos y de no dejarnos llevar por rumores sin fundamento. Es fundamental ser conscientes de la manipulación y la desinformación que pueden existir en los medios de comunicación y en las redes sociales. La capacidad de discernir entre la información verídica y la falsa es crucial en la era digital. Finalmente nos invita a reflexionar sobre el impacto de las redes sociales y cómo estas plataformas pueden amplificar las especulaciones y crear narrativas que a veces se alejan de la realidad. Las redes sociales, con su alcance masivo y su capacidad de viralización, han transformado la forma en que nos informamos y nos comunicamos. Sin embargo, es importante ser conscientes de los riesgos que conlleva la sobreexposición y la difusión de información sin verificar. Entonces, ¿qué podemos esperar del futuro de Can Yaman? Bueno, el actor sigue trabajando en nuevos proyectos, y sus seguidores esperan con ansias cada uno de ellos. Lo que sí es seguro es que pase lo que pase, sus fans siempre estarán ahí para apoyarlo. Y aunque las especulaciones sobre su vida personal continuarán, lo importante es disfrutar de su talento y de las historias que nos regala. Can Yaman, con su talento y su carisma, ha logrado conquistar el corazón de millones de personas en todo el mundo. Su futuro es prometedor, y sus fans esperan con ansia sus próximos proyectos. Además de su trabajo en la actuación, Can Yaman ha mostrado interés en otros ámbitos, como la producción y la dirección. Su versatilidad y su capacidad de adaptación le permiten explorar nuevas facetas de su carrera profesional. Los seguidores del actor esperan con entusiasmo las novedades sobre sus futuros proyectos. Ahora adentrémonos un poco más en los detalles de las especulaciones que han rodeado a Can Yaman y el supuesto funeral en la serie. Como mencionamos, el funeral fue una escena clave, cargada de simbolismo y drama. Pero, ¿qué elementos específicos de la puesta en escena y de la actuación de los actores contribuyeron a generar esa sensación de tensión? Análisis de la puesta en escena y la actuación ***. La música La música es un elemento crucial en cualquier escena dramática. En el funeral, probablemente se utilizó una banda sonora melancólica y emotiva, con tonos bajos y melodías que evocaban tristeza y pérdida. La música puede influir en la percepción de la escena, amplificando las emociones y creando una atmósfera de tensión. La iluminación La iluminación juega un papel importante en la creación de la atmósfera. En el funeral, es probable que se haya utilizado una iluminación tenue, con sombras y contrastes, para acentuar la tristeza y la solemnidad. La iluminación puede dirigir la atención del espectador y destacar los detalles clave de la escena. La dirección de cámara La dirección de cámara puede utilizarse para intensificar la tensión. Los ángulos de cámara pueden ser cerrados, enfocándose en las expresiones faciales de los actores, o pueden ser amplios, mostrando la magnitud del evento y la interacción entre los personajes. Los movimientos de cámara pueden ser lentos y deliberados, creando una sensación de expectación y misterio. Las expresiones faciales y los gestos La actuación de los actores es fundamental para transmitir las emociones. Las expresiones faciales, los gestos y el lenguaje corporal pueden revelar mucho sobre los sentimientos y las relaciones entre los personajes. Las miradas furtivas, los silencios incómodos y los gestos de desaprobación pueden sugerir conflictos y tensiones ocultas. El vestuario y la ambientación El vestuario y la ambientación pueden contribuir a crear una atmósfera específica. En el funeral, el vestuario probablemente consistió en ropa oscura y sobria, y la ambientación incluyó elementos funerarios, como coronas de flores, ataúdes y retratos del fallecido. Estos elementos pueden evocar emociones y crear una sensación de realismo. La edición La edición puede utilizarse para intensificar la tensión. Los cortes rápidos, los flashbacks y los primeros planos pueden crear una sensación de urgencia y dramatismo. La edición puede alterar la percepción del tiempo y crear un ambiente de misterio. Las razones detrás de las especulaciones Una vez analizados los elementos de la puesta en escena y la actuación, podemos profundizar en las posibles razones que impulsaron las especulaciones sobre la tensión familiar.
1. La naturaleza dramática de las novelas turcas. Las novelas turcas son conocidas por sus tramas complejas, sus personajes intensos y sus finales dramáticos. Este tipo de narrativa, que a menudo explora temas emocionales profundos, predispone al público a buscar significados ocultos y a interpretar cada detalle. 2. El fervor de los fanáticos. Los fanáticos de Can Yaman son apasionados y están profundamente involucrados en la vida del actor y de sus proyectos. Su deseo de conocerlo todo y de entender cada detalle crea un ambiente propicio para la especulación y la creación de teorías. 3. El morbo humano. La atracción por el drama, los secretos y las historias que nos hacen sentir emociones fuertes es inherente a la naturaleza humana. El funeral, con su atmósfera sombría y emotiva, es un escenario perfecto para alimentar la curiosidad y el interés en lo desconocido. 4. La influencia de las redes sociales. Las redes sociales, con su capacidad para difundir información de forma rápida y masiva, han facilitado la difusión de rumores y especulaciones. Los comentarios, las publicaciones y los análisis de los fanáticos en línea han contribuido a crear una narrativa de tensión y misterio. 5. El impacto del final de la serie. El final inesperado de la serie, que involucró un evento trágico, generó conmoción y debate entre los fanáticos. La pérdida del personaje principal y las posibles consecuencias emocionales de este evento fueron temas de conversación en las redes sociales, lo que impulsó las especulaciones sobre la vida personal de Can Yaman y sus compañeros de reparto. Posibles escenarios y explicaciones alternativas. Es importante considerar posibles escenarios y explicaciones alternativas para comprender mejor el origen de las especulaciones. Aquí hay algunas posibilidades. La ficción como fuente de inspiración. Los guionistas pueden haber recurrido a elementos de la vida real para crear la trama de la serie. Sin embargo, esto no significa necesariamente que haya habido tensión en el set o en la vida personal de Can Yaman. Es posible que los guionistas se hayan inspirado en temas universales, como las relaciones familiares o los conflictos personales, para dar forma a la historia. La interpretación de los actores. Los actores, con su habilidad para transmitir emociones, pueden haber logrado crear una sensación de tensión en la escena del funeral. Sin embargo, esto no implica necesariamente que haya habido conflictos reales entre ellos. Los actores pueden haber utilizado su técnica y su experiencia para interpretar sus roles y para crear una atmósfera de dramatismo. La percepción del público. La forma en que el público interpreta la serie puede influir en la percepción de la tensión. Los fanáticos, con su propia historia y experiencias, pueden ser más propensos a buscar significados ocultos y a interpretar cada detalle de manera subjetiva. Recomendaciones para los fanáticos. Para los fanáticos de Can Yaman y de las novelas turcas en general, es importante tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Disfrutar de la ficción. Es fundamental recordar que las novelas son obras de ficción. Disfrutar de las historias de los personajes y de las emociones que nos transmiten es el objetivo principal. No es necesario analizar cada detalle ni buscar significados ocultos. Ser críticos con la información. Es importante ser críticos con la información que consumimos en las redes sociales y en los medios de comunicación. No creer en rumores sin fundamento ni en especulaciones sin pruebas. Respetar la privacidad. Es fundamental respetar la privacidad de los actores y de sus familias. No invadir su espacio personal ni hacer comentarios ofensivos. Apoyar el talento. Apoyar el talento de Can Yaman y de los demás actores, disfrutando de su trabajo y promoviendo sus proyectos. El papel de los medios y la responsabilidad social. Los medios de comunicación y los creadores de contenido tienen una gran responsabilidad social. Es importante que sean objetivos y veraces. Los medios deben ser objetivos y veraces en sus informes. No deben difundir rumores ni especulaciones sin fundamento. Promuevan el respeto. Los medios deben promover el respeto hacia los actores y hacia sus familias. No deben hacer comentarios ofensivos ni sensacionalistas.
Fomenten la reflexión los medios deben fomentar la reflexión sobre los temas que abordan. Deben invitar a los espectadores a pensar críticamente y a formar sus propias opiniones. Conclusión. En resumen, en este vídeo hemos explorado la supuesta tensión familiar en el funeral de Can Yaman, desmenuzando los rumores y analizando las posibles razones detrás de la especulación. Hemos visto que aunque la ficción puede generar muchas emociones y debate, es importante ser críticos con la información que consumimos y no dejarnos llevar por rumores sin fundamento. La industria del entretenimiento es compleja, y es crucial separar la ficción de la realidad. Espero que este vídeo les haya gustado y que hayan disfrutado de esta inmersión en el mundo de las novelas turcas y el drama. Si fue así, por favor, déjenme saber en los comentarios qué les pareció, qué otras teorías tienen sobre el tema y si quieren que hablemos de algún otro tema relacionado con Can Yaman o las novelas turcas. Y hablando de comentarios, no olviden dejar sus opiniones, sugerencias y preguntas. Me encanta leerlos y responderles. Pero antes de irnos no puedo dejar de pedirles algo más. Si les gustó este vídeo, por favor, denle me gusta, compártanlo con sus amigos y familiares y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Es la mejor forma de apoyar mi trabajo y de no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por ver este vídeo, por su tiempo y por su apoyo. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.